¿Existe una masonería o existen varias? Hoy vamos a responder a esta pregunta que me habéis hecho unos cuantos. No se puede afirmar, en efecto, que la francmasonería sea a nivel universal una única institución compacta y perfectamente cohesionada. Existen dentro de la masonería varias obediencias. Pero sería erróneo derivar de esto que existen varias masonerías y que por lo tanto al hablar de masonería no se puede establecer juicios que engloben a toda la masonería. Esto no es así. Existe una masonería, pero dentro de ella hay diferentes obediencias formadas por federaciones de logias. Cada obediencia es una federación de logias que se dan una constitución o unos reglamentos generales. La normativa común de todas las obediencias está basada siempre en aquellas constituciones de Anderson de 1723 a las que dedicamos ya una charla, o bien en las derivaciones o interpretaciones que se han hecho a posteriori de estas primeras constituciones. Una obediencia es presidida por un gran maestre elegido por los representantes de todas las logias que la forman. Las dos obediencias principales, que van a ser a su vez matriz de todas las posteriores, son la Gran Logia Unida de Inglaterra, o masonería regular, y el Gran Oriente de Francia, al que llamamos masonería irregular. De ellas nacerán otras obediencias nacionales en otros países, grandes logias, cuando dependan de la masonería regular, o bien grandes orientes también en otros países cuando dependan de esta masonería irregular francesa o tomen esta matriz, esta inspiración, vinculadas, como digo, pues a estas matrices originales y a su forma de entender la masonería. ¿De dónde proviene esta diversidad de las obediencias? Para responder a esto hay que echar mano de un concepto, que es el concepto de regularidad, que acabamos de apuntar, de regularidad masónica. Generalizando digo, es regular la masonería inglesa, de carácter conservador, deísta, anticatólica, pero que no incomoda, por ejemplo, al anglicanismo o a las iglesias protestantes. Y por otra parte es irregular la masonería francesa liberal y republicana, antidogmática, y no solo anticatólica, sino también anticristiana. Esta última está inspirada, evidentemente, por los enciclopedistas, por los librepensadores revolucionarios, por el trilema. La primera, la inglesa, tuvo su influencia principalmente, su ámbito de expansión en el mundo anglosajón. La segunda, en el mundo evidentemente francés, pero también hispano y latino. La masonería española, por ejemplo, ha estado bajo este influjo de la masonería irregular casi durante toda su historia, no siendo hasta el año 1987, hasta hace muy poco, cuando aparece en España, por primera vez, la primera obediencia regular reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Bien, para la Gran Logia Unida de Inglaterra, como para el Gran Oriente de Francia, el no reconocimiento de la otra no supone que la otra carezca de entidad masónica. Hablar de masonería inglesa o francesa sirve para entendernos, pero no es una nomenclatura correcta, porque dentro de la masonería en Francia, por ejemplo, nos encontramos con obediencias regulares, reconocidas por la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la obediencia regular por excelencia. Y por otra, el Gran Oriente de Francia no ejerce jurisdicción sobre otras obediencias que funcionan con sus mismas características, pero fuera de Francia. La Gran Logia de Inglaterra, fundada, como recordamos, en Londres en 1717, convivió con la Gran Logia de los antiguos masones hasta la unión, con la creación en 1813 de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Hasta el momento, primero había sido la Gran Logia
la Gran Logia de Londres, después la Gran Logia de Inglaterra, ahora la Gran Logia Unida en 1813, cuando se unen dos matrices originales, dos espíritus, podríamos decir, originales, los antiguos y los modernos, que trataremos ya en otro capítulo para hablar de los orígenes mismos de la masonería. Esta Gran Logia Unida de Inglaterra creó otras grandes logias de la misma matriz por todo el mundo y trató de imponer la idea de que cada país podía contar exclusivamente con una sola gran logia regular. La regularidad quedó sometida, pues, de esta manera al reconocimiento de esta matriz original de la Gran Logia madre de la masonería universal, que es la Gran Logia Unida de Inglaterra, concediendo ella, solo ella, las nuevas células masónicas regulares. La masonería francesa, no obstante, en sus orígenes tuvo pretensiones templarias, aristocráticas y elitistas, alentadas, como vimos, por el caballero Ramsay y el escocismo, que procedía también de las persecuciones que habían sufrido los estuardos en Inglaterra y que se incardinaron en Francia, dando lugar, pues, allí también al nacimiento de esta masonería. Sería a posteriori cuando se produciría un cisma interno en 1877 con el nacimiento en Francia del Gran Oriente, que haría de la masonería francesa, o de esta matriz más importante de la masonería francesa irregular, una masonería fuertemente politizada, revolucionaria y anticlerical. Pero la masonería en Francia antes evolucionó primero desde aquel conservadurismo deísta inglés de la primera masonería, como decíamos, hacia un carácter primero, pues, aristocrático, templario, elitista, místico, y a posteriori hacia un carácter, como hemos visto, fruto posiblemente de la Revolución y sobre todo a partir de la Tercera República Francesa, con un carácter político, revolucionario, anticristiano, que tendría gran influencia decisiva en gran parte de las obediencias masónicas, sobre todo, como decíamos antes, las latinas que iban apareciendo. De ahí que este conflicto entre el Gran Oriente de Francia, que revisaba de alguna manera la matriz que venía de Inglaterra, y la Gran Logia Unida de Inglaterra, culminó con la ruptura entre ambas obediencias en 1877. En 1773 la Gran Logia de Francia llegó a escindirse, dando nacimiento al Gran Oriente de Francia. En su convento de 1877, hemos dicho, el Gran Oriente se apartó ya de manera oficial de lo que entendía como deísmo, originando la escisión de la masonería universal que hoy subsiste en estas dos matrices fundamentales. La decisión obedecía a la influencia que posiblemente había tenido el positivismo científico de aquella época. Así se daba la total desvinculación de la obediencia con respecto a cualquier formulación religiosa. En todo caso, no nos debemos confundir. A nivel práctico, tampoco hay una gran diferencia entre los planteamientos que sobre este tema, me refiero al tema religioso, se dan en las obediencias regulares o irregulares. Hay tantos ateos y agnósticos entre los regulares, entre los masones ingleses, como entre los liberales y anticristianos. Y eso es así porque la dedicación a los trabajos masónicos, a la gloria del gran arquitecto del universo, con la que comienzan las reuniones, con esta invocación, no constituye de hecho una invocación a un Dios personal como el Dios cristiano, sino al deseo de alcanzar simplemente la fuente de la verdadera sabiduría, lo que los masones entienden por luz, ¿no? Que puede ser simplemente una energía universal o el mismo Lucifer, en el sentido no tanto de Satanás, sino del portador de la luz. La separación del Gran Oriente de Francia en 1877 fue consecuencia de la beligerante deriva sociopolítica
del Estado francés contra la religión católica. Será una masonería esta, la francesa, la que se escinde de forma ya definitiva en 1877, el Gran Oriente de Francia, ¿no? Una masonería que no se centrará tanto en el desarrollo ritualístico y el progreso moral, según los principios masónicos, como en la repercusión social o política en orden a la transformación social que se pretende. Lo que la ruptura de 1877 va a determinar ya definitivamente entre estas dos obediencias va a ser la conciencia de esta masonería liberal francesa de la necesidad de una implicación más decidida en los acontecimientos políticos y religiosos que se van a ir produciendo en Europa y sin los cuales no podríamos entender hoy nosotros la historia de la misma. Más diferencias entre las dos obediencias. Las obediencias regulares se centran generalmente en su trabajo masónico, en la lectura de planchas, documentos que preparan los mismos masones y que se exponen en las logias, ¿no? Bien, y en los ritos de paso de grado. En cambio, la masonería liberal, adogmática, francesa, le concede gran importancia más bien al debate posterior que se produce a la lectura de las planchas, entrando de esta manera en temas concretos de gran actualidad política, social, etc. Hay que tener en cuenta otra cosa que es importante. La masonería inglesa estuvo muy unida siempre a la corona inglesa, mientras que la masonería francesa hizo suyas las ideas revolucionarias y republicanas. Aquí vemos otra gran diferencia que separó a estas dos masonerías. Fijaos que de hecho el gran maestre de la gran logia unida de Inglaterra es normalmente el rey de Inglaterra, o en el caso de que la corona la ostente una mujer, un varón de la familia real. En Inglaterra, los masones son una institución clave para la monarquía, esto es indudable. En la Europa continental, en cambio, serán una pieza clave para los movimientos revolucionarios, como se manifestará de manera incipiente en la Revolución Francesa, en los sucesos de la Comuna o en el nacimiento incluso del marxismo. De ahí la identificación entre republicanismo y masonería, sobre todo, evidentemente, la masonería francesa. Una identificación fraguada en el siglo XIX, refrendada por el hecho de que los líderes republicanos y socialistas, o del movimiento obrero o del anarquismo, todos ellos eran masones. Es el caso de Lafarge, Proudhon, Bakunin, Buonarroti, Malatesta, eran todos ellos masones. Lógicamente, las corrientes filosóficas, racionalistas y republicanas del Gran Oriente de Francia a lo largo del siglo XVIII tenían que producir necesariamente divergencias con la masonería inglesa y finalmente esta escisión que hoy estamos comentando. Entre masonería regular y liberal también hay otra diferencia, y es que no hay el mismo concepto del trabajo ritualístico. La masonería inglesa considera ajena al espíritu masónico original el concepto de altos grados, es decir, todos aquellos grados que pasen del grado de maestro, de los 3 primeros grados, lo que se llegará a llamar el filosofismo. No solo los grados simbólicos van a tomar parte a posteriori en muchas obediencias, sino los grados filosóficos que van a llegar, por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado hasta el grado 33, ¿no? Pero en otros ritos va a llegar incluso al grado 99. Bien. Quieren ser estos grados, sí que es verdad, como una continuación, una reflexión más profunda de los 3 grados primeros del simbolismo, los grados, ya sabemos, de aprendiz, compañero y maestro, de la llamada masonería azul, aceptados por la masonería universal, presentes en todas las masonerías, estos 3 grados siempre. Pero generalmente en las masonerías irregulares hay, como digo, un trabajo sobre 33 grados, sobre 99 grados, es decir, que se va ampliando, por decirlo así, este proceso.
La masonería regular considera contrario al primitivo espíritu masónico el desarrollo ulterior del grado de maestro. En Francia y Alemania, en cambio, a lo largo del siglo XVIII, empezó a haber un desarrollo prolífico, además de diversos grados después del grado de maestro, que serán el germen de los sistemas ritualísticos posteriores. La misma masonería inglesa no se va a ver libre de esta tendencia, ¿no?, al crear en 1777 un supremo capítulo del arco real con 4 grados. El arco real o Royal Arc no es precisamente, según los mismos ingleses apuntan, un grado más de la masonería, ¿no? No sería un 4º grado, sino un perfeccionamiento del grado de maestro en el que se revela la palabra perdida. Así, la masonería regular no habla, para referirse a grados posteriores al tercero, de altos grados o de filosofismo, sino de cuerpos masónicos colaterales, ¿no?, indicando que lo esencial de la iniciación masónica es llegar al grado de maestro, siendo los restantes grados como un desarrollo complementario y poco más. En cambio, la masonería liberal sí utiliza estos conceptos. Dos masones de diferentes obediencias, una regular y otro liberal, que trabajasen el rito escocés antiguo y aceptado, del que hablaremos en la próxima charla, el uno llamará los grados superiores al tercero cuerpo masónico colateral, como dándole poca importancia, y el otro hablará de filosofismo, ¿no?, y de altos grados, ¿no?, como una evolución posterior para profundizar en aquella sabiduría oculta de la cual los masones se sienten poseedores y garantes, ¿no? Bien. Otro tema fundamental, que no es anecdótico precisamente, y que en estos momentos pues hay una gran reclamación, por decirlo así, hacia las logias inglesas, es sus diferencias en la admisión de mujeres. El Gran Oriente de Francia admite en efecto mujeres en sus logias, ¿no? En cambio, las logias inglesas todavía se resisten a dar este paso. Así pues, fijaos que hemos visto que más allá de las diferentes obediencias, sobre todo de estas dos matrices, inglesa, francesa, llamémosle así, regular y irregular, a pesar de las diferentes obediencias, se da una unidad esencial entre la masonería, una unidad esencial sobre el trabajo masónico y sobre sus objetivos.